Hola amigos, hoy vamos a hacer el examen de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales propuesto en la convocatoria de julio del 2020 en Madrid para el acceso a la universidad. Empezamos con el primer ejercicio que dice lo siguiente: se considera el sistema de ecuaciones lineales dependiendo del parámetro real A. Ahí tenemos un sistema de ecuaciones lineales de 3 ecuaciones con 3 incógnitas y me dicen que lo discuta en función de los valores del parámetro. Bueno, pues para ello lo que vamos a hacer es escribirlo en forma matricial: A por X igual a B, donde la matriz A es la matriz de los coeficientes de las incógnitas, aquí la tenemos, y la matriz X es la matriz columna de las incógnitas X y Z, y la matriz B es la matriz columna de los términos independientes 0, 0A. Bueno, pues para estudiar el sistema en función del parámetro, lo que vamos a utilizar es el teorema de Rouchet y a comparar los rangos de la matriz principal con la matriz ampliada. Para ello vamos a utilizar el método de Gauss. Recordar que el método de Gauss para calcular el rango consiste en hacer el mayor número posible de ceros en las filas, empezando por la de abajo, empezando por la última fila, y finalmente el rango de las matrices va a ser el número de filas que tengan por lo menos algún elemento distinto de cero. Eso va a ser el rango de las matrices una vez finalizado el proceso de Gauss. Así que vamos a empezar con el proceso de Gauss y vamos a hacer ceros por debajo de la diagonal. Vamos a hacer un 0 donde está el 1, este 1, y otro 0 donde está este 1. Entonces para ello lo que vamos a hacer es la fila 2 menos la fila 1 y la fila 3 menos la fila 1. Al hacer la fila 2 menos la fila 1 y la fila 3 menos la fila 1, bueno, primero la fila 2 menos la fila 1. Fijaros, fila 2, 1 menos 1, 0. 0 menos A, 2 menos 0, 2 y 0 menos 0, 0. Y ahora la fila 3 menos la fila 1. Sería 1 menos 1, 1 menos 1, 0. A menos A, 0. A más 1 menos 0, A más 1 y A menos 0, A. Bueno, una vez llegado aquí, que es donde hemos acabado el proceso de Gauss, tenemos que la ecuación que me determina la tercera fila es A más 1 por Z igual a A. Entonces aquí hay dos casos que tengo que estudiar, que son el caso A más 1 igual a 0 o el caso A igual a 0. Vamos a ver qué pasa cuando A más 1 es igual a 0. Cuando A más 1 es igual a 0, A es igual a menos 1. Y si A es igual a menos 1, el sistema es incompatible. ¿Por qué? Bueno, pues si el sistema es incompatible porque si A es igual a menos 1, fijaros lo que me queda aquí. Me queda menos 1 más 1, 0. 0 igual a 0 por z igual a menos 1. Me quedaría esa ecuación. 0 por z igual a menos 1 sería 0 igual a menos 1, lo cual evidentemente es una incompatibilidad. De ahí que digamos que el sistema sea incompatible y por tanto no tiene solución. El otro caso es cuando A es 0, que sería la expresión del otro término, A igual a 0. Si A es igual a 0, ¿qué ocurre? Bien, si A es igual a 0, esta matriz a la que he llegado se transforma en esta, sustituyendo A por 0. Pero fijaros que en este valor, en este 1, puedo hacer un 0. ¿Cómo? Pues multiplico la tercera fila, la multiplico por 2 y le resto la segunda. Si la tercera fila la multiplico por 2 y le resto la segunda, voy a obtener esta nueva matriz. La primera fila y la segunda fila quedan como están, y ahora sería 0 menos 0, 0 menos 0, y aquí sería 2 por 1, 2, menos 2, 0, y 0 menos 0, 0. Con lo cual llegamos a los rangos de la matriz principal y de la ampliada, lo que os decía antes. El rango de la matriz es el número de filas que tengan por lo menos algún elemento distinto de 0. Si cogemos la matriz principal es 1, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, tiene dos filas con algún elemento distinto de 0, que son el elemento distinto de 0 es el 1 para la primera fila y el 2 para la segunda fila. Por lo tanto, el rango de la matriz principal, el rango de la matriz A, va a ser 2. Y la ampliada tiene también dos filas con al menos un elemento distinto de 0. Entonces el rango de la ampliada también va a ser 2. Así que si los rangos coinciden y además son menores que el número de incógnitas, el teorema de Rouchet me dice que el sistema es compatible indeterminado, tiene infinitas soluciones. Y por último me queda el caso A distinto de 0 y distinto de menos 1. Si es distinto de 0 y distinto de menos 1, entonces la matriz
que tengo aquí, la que he llegado finalmente por el proceso de Gauss, va a tener la matriz principal 3 filas con elementos distintos de 0, porque A más 1 es distinto de 0, ahora sí es distinto de menos 1. Y la ampliada también va a tener 3 filas con elementos distintos de 0, entonces los rangos van a coincidir y van a coincidir con el número de incógnitas, que van a ser 3, así que si los rangos coinciden, por el teorema de Roussel, el sistema es compatible determinado. Bueno, esto sería la discusión. Y ahora lo que me dice es en el apartado B que lo resuelva para el caso A igual a 0. Bueno, el caso igual a 0 ya teníamos la matriz aquí que se formaba. Es un sistema compatible indeterminado. El caso A igual a 0 era un sistema compatible indeterminado con rango 2. Por lo tanto, los grados de libertad que va a tener este sistema incompatible es 1. Recordar que el grado de libertad era el número de incógnitas menos el rango. Como ahora el rango en este caso es 2, el grado de libertad va a ser 1. Eso quiere decir que tenemos que dar libertad a una de las incógnitas. ¿A cuál? Bueno, pues fijaros en las ecuaciones que se generan al llegar a esta matriz. Sería 2z igual a 0 y x igual a 0. Si 2z es igual a 0, z es 0, evidentemente. En el caso igual a 0, aquí lo pongo, tengo la matriz y me queda 2z igual a 0 y x 2z igual a 0, por tanto z igual a 0. Por otra parte, x es igual a 0. Y la y es la que le puede tomar cualquier valor, porque aquí la y desaparece, por tanto, y ¿qué valores toma? Y toma un valor, le voy a llamar alfa, perteneciente a un número real cualquiera. Así que tendría las infinitas soluciones del sistema, es decir, la solución final sería x0 y cualquier número real, y z igual a 0. Esas son las infinitas soluciones para el caso a igual a 0. Vale, pasamos al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio me dice consideramos la función real de variable real definida por, aquí me aparece un cociente de polinomios más 4, calcular el dominio de la función. Bien, el dominio de la función, la función está definido en aquellos puntos donde no se anula el denominador. ¿Y dónde se anula el denominador? Cuando 3x más x al cuadrado es igual a 0. Y 3x más x al cuadrado, resolver esta ecuación consiste en sacar factor común a x, que multiplica 3 más x, un producto igual a 0, tenemos dos posibles soluciones, que son x igual a 0 y 3 más x igual a 0, de donde x es igual a menos 3. Serían las dos posibles soluciones donde se anula el denominador, con lo cual el dominio es todo r menos el 0 y el menos 3. Bien, ese sería el dominio. Y ahora me dice, obtenga el valor que hay que asignarle a f de x en x igual a 0 para que la función anterior sea continua en ese punto. Bien, en x igual a 0, lo que ocurre es que la imagen f de 0 sería 0 partido por 0 más 4. 0 partido por 0 es una indeterminación, además 0 no está en el dominio. Pero entonces, ¿qué ocurre? Al ser una indeterminación, vamos a ver que para que la función sea continua en 0, sabemos que el límite, cuando x tiende a 0 de la función, tiene que coincidir con la imagen, con f de 0. Así que vamos a estudiar el límite. El límite de esta función, como este cociente es 0 partido por 0, hay que deshacer la indeterminación. ¿Y cómo se deshace? Bueno, pues aquí fácilmente, sacando factor común a x en el numerador y a x en el denominador, obteniendo entonces esta factorización. Las x se simplifican, desaparecen y de esa manera ya eliminamos la indeterminación, quedándome el límite de 4 menos x al cuadrado partido por 3 más x más 4. Cuando x tiende a 0, aquí me queda 4 tercios. 4 tercios más 4 y 4 tercios más 4 son 16 tercios. Bueno, pues si el límite es 16 tercios, para que la función sea continua en x igual a 0, f de 0 tiene que ser 16 tercios. Así definiríamos la imagen en el 0 para evitar esa discontinuidad evitable que aparece en x igual a 0. Apartado B. Obtenga las asíntotas de esta función en caso de que existan. Bien, las asíntotas, los candidatos a asíntota vertical aquí serían en principio el x igual a 0, que no está en el dominio, y el x igual a menos 3. X igual a 0 no es asíntota vertical porque el límite cuando x tiende a 0, lo acabamos de comprobar, es 16 tercios, es decir, no se va al infinito. Si no se va al infinito, no sería asíntota vertical. Sin embargo, en x igual a menos 3 sí lo va a ser, porque el límite cuando x tiende a menos 3 de la función me queda en el numerador, que sería menos 12 más 27, que sería 15 en el numerador, y en el denominador 0 sería 15 partido por 0 más 4.
El 4 siempre se suma porque no depende de x, entonces siempre queda más 4. Ahora bien, 15 partido por 0 es en el contexto de límites es infinito. Infinito más 4, infinito. Por tanto, este límite me da un infinito, así que en x igual a menos 3 afirmo que hay una asíntota vertical. Vamos con las asíntotas horizontales. Para las asíntotas horizontales hay que resolver el límite cuando x tiende a infinito de la función, y el límite cuando x tiende a infinito de esta función, sea a más o a menos infinito, es indistinto, me va a dar como el grado, este es un cociente donde el grado del numerador es mayor que el del denominador, por lo tanto el numerador crece proporcionalmente mucho más rápido que el denominador, así que el límite del cociente cuando x tiende a infinito es infinito, infinito más 4, infinito. Así que si el límite es infinito, podemos afirmar que no hay asíntotas horizontales, porque para que haya una asíntota horizontal el límite me tendría que dar un número real. Y vamos con las asíntotas oblicuas, que aquí sí las va a tener. Las asíntotas oblicuas son de la forma y igual a mx más n, donde m es la pendiente de la asíntota, y m se obtiene calculando el límite cuando x tiende a infinito de la función partido por x. Si yo cojo la función que tengo aquí, si yo tomo f de x y lo divido por x, lo que hago es aumentar un grado el denominador y el 4 aparece dividido por x también. Por tanto, el límite, este cociente es el límite de 4x menos x al cubo partido por lo que decía, multiplico por x el denominador, 3x al cuadrado más x al cubo, más 4 partido por x también. Bueno, y este límite es, aquí tengo un cociente de igual grado, el numerador y el denominador, que sabemos que cuando ocurre eso, el límite es el cociente entre los coeficientes de igual grado, por lo tanto sería menos 1 entre 1, sería menos 1, y 4 entre infinito, 0, así que el límite va a dar menos 1. Si el límite es menos 1, ya sabemos que la pendiente de la asíntota oblicua va a ser menos 1. Y ahora vamos a calcular n, la ordenada en el origen de la asíntota oblicua, n. Y n es el límite cuando x tiende a infinito de la función menos lo que me haya dado m por x, es decir, es f de x menos x. Y el límite de f de x menos x es escribir f de x, que es esto más 4, menos 1 por x, es decir, más x. Lo que voy a hacer es sumar este cociente con este x, de esa forma me queda aquí 3x por x, 3x al cuadrado por x al cubo, que con este menos x al cubo desaparece, así que me va a quedar 3x al cuadrado más 4x en el numerador, aquí está, en el denominador queda 3x más x al cuadrado y este más 4 que lo mantengo ahí. Y ahora, ¿cuánto vale este límite? Este límite ahora tiene grado 2, tanto el numerador como el denominador, por lo tanto el límite es el cociente entre los coeficientes de igual grado, que sería 3 entre 1, sería 3, y 3 más 4, 7. Es decir, que 7 sería la ordenada en el origen de la asíntota oblicua, así que la asíntota es y igual a menos x más 7. Esa es la asíntota oblicua. Entonces ya hemos calculado las asíntotas. Tiene una asíntota vertical en x igual a menos 3 y una asíntota oblicua en y igual a menos x más 7. Bien, pasamos al siguiente ejercicio. Se considera la función real de variable real y esto es un polinomio de grado 4. Determinar la ecuación de la recta tangente a la función en el punto de abscisa x igual a menos 1. Bueno, la ecuación de la recta tangente en el punto de abscisa x igual a menos 1 es y menos f de menos 1, es decir, y menos la imagen en el menos 1, igual a la derivada en menos 1, que es la pendiente de la recta tangente, es la derivada de la función en el punto, por x menos menos 1, es decir, sería esta expresión que está aquí, y menos f de menos 1 igual a f' de menos 1 por x menos menos 1, de ahí que me quede x más 1. Entonces voy a calcular la función en menos 1, que es lo que necesito, así como la derivada en menos 1 para calcular la pendiente de la recta. Entonces f de x ya lo tengo, es lo que me da el enunciado del problema, y la derivada es menos 4x al cubo más 3x al cuadrado más 4x. Entonces, ¿quién es f de menos 1? Bien, f de menos 1, sustituir x por menos 1 aquí, sería menos 1, menos 1 es menos 2, y 2 por menos 1 al cuadrado es 2, así que me da 0, menos 1 más 2 es 0. Esto es f de menos 1, f de menos 1 es 0. Y la derivada de menos 1 sería menos 4 por menos 1, que sería 4 más 3, 7, y 7 menos 4, 3, es decir, la derivada me da 3.
La derivada de menos 1 me da 3. Bueno, pues sustituyendo f de menos 1 por 0 y f' de menos 1 por 3, yo tengo la recta tangente es esta, que en forma explícita sería igual a 3x más 3. Esa sería la recta. Y el apartado B me dice que obtenga el área del recinto acotado, delimitado por la función f de x y el eje de abscisas para los valores de x mayores que 0. Bueno, lo primero que voy a ver es dónde la función corta al eje de las x. Para ello, igualo a 0 la función, y al igualar a 0 la función, para resolver esta ecuación, saco factor común x al cuadrado, que multiplica a menos x al cuadrado más x más 2. Bien, aquí tengo un producto donde x al cuadrado es igual a 0 y por tanto x igual a 0 sería una solución del punto de corte, con el eje de las x sería 1, y la otra es resolver la ecuación de segundo grado. La ecuación de segundo grado, al resolverla, ya me va a dar como soluciones menos 1 y 2. Entonces, corta desde 0 hasta menos 1. Entonces, si corta en 0, corta en el eje de las x. Bueno, en el menos 1, 0, la función, vamos a ver cómo es la función. Entonces, ahora, me interesa lo que ocurre a partir de x mayor que 0. Entonces, desde 0 hasta 2, ¿cómo es la función? La función desde 0 hasta 2 es positiva. Porque f de 1, cojo el 1, como en el intervalo 0,2 cojo el 1, y al sustituirlo por la función me da positiva. Por lo tanto, f de x es mayor que 0 desde 0 hasta 2. Ahora, en 2 se hace 0. Corta el eje de las x, se hace 0 y pasa por debajo del eje de las x. Y en 2 a más infinito, la función va a ser negativa. Yo cojo el 3, sustituyo y me da negativa. Y siempre va a ser negativa. Lo cual quiere decir que no vuelve a cortar de nuevo al eje de las x, y por debajo del eje de las x no va a generar nada, no va a generar región acotada. Entonces, la única región acotada que tengo aquí es aquella donde está la función por encima del eje, que va desde 0 hasta 2, en 0, 2. Así que el área del recinto acotado es la integral desde 0 hasta 2 de la función f de x. Aquí lo tengo indicado, integral desde 0 hasta 2 de la función f de x. Y la función, para hallar esta integral, calculo la primitiva, que es menos x a la quinta partido por 5, más x a la cuarta partido por 4, más 2x al cubo partido por 3, entre los límites de integración 0 y 2. Aplico la regla de Barrow, sustituyo toda esta expresión, sustituyo la x por 2, y luego le resto la misma sustitución por 0. Al sustituir por 0 me da todo 0, por lo tanto lo único que tengo que hacer es sustituir por 2. Y al sustituir por 2 me queda menos 32 quintos más 4 más 16 tercios, que operado da 14 quinceavos o 2,93 unidades cuadradas de superficie en el sistema de referencia ortonormal en el que estoy trabajando. Bien, pasamos al siguiente ejercicio. Bueno, aquí tenemos la curva, aunque no me piden que la dibuje, pero para que veáis cuál es la situación. Para los x mayores que 0, se cortaba en 0 y en 2. En 0 y en 2, y este es el área que acabamos de calcular. Esta área, vimos que de 2 a más infinito la función era negativa, efectivamente pasa por debajo del eje y no vuelve a hacer 0, por lo tanto aquí no genera zona acotada, solamente genera zona acotada aquí, entre el 0 y el 2, y esa es la superficie que hemos averiguado. Bien, en el siguiente ejercicio, como os decía, dice que una asociación de senderismo ha programado 3 excursiones para el mismo fin de semana. El 40% de los socios irá al nacimiento del río Cuervo, el 35% a las hoces del río Duratón y el resto al cañón del río Lobos. La probabilidad de lluvia en cada una de estas zonas se estima en 0,5, 0,6 y 0,45 respectivamente. Elegido un socio al azar, calcular la probabilidad de que su excursión no llueva. Bien, este es un problema que se hace por un diagrama de árbol muy sencillo. Al elegir un socio de esta asociación de senderismo pueden ocurrir 3 cosas que vayan primero el destino de su caminata, pues puede ser, le voy a llamar X al río Cuervo y al río Duratón, y Z al río Lobos. Esto sería una Z, no sé por qué se me coló ahí esa X. Bueno, hay un error, evidentemente, Z. ¿Con qué probabilidades? La probabilidad de X va a ser 0,4 porque es el 40%, la probabilidad del río Duratón va a ser el 35%, 0,35, y el resto es la diferencia a 1, como esta suma es 0,75, la diferencia a 1 es 0,25, que se corresponde con la probabilidad del río Lobos, que repito, sería una Z. Bien, ¿qué ocurre ahora? ¿Qué nos interesa? Una vez que sabemos que su destino es el río Cuervo, lo que nos interesa es si va a llover o no va a llover. Entonces, en los 3 casos, lluvia o no lluvia.
utilizamos la notación C para indicar complementario de L. El suceso L sería que llueve y LC sería el suceso que no llueve, o el complementario de L. Bueno, pues entonces, si van al río Cuervo, la probabilidad de que llueva es 0,5. Bueno, pues 0,5 en esta rama, 0,6 en el Duratón y 0,45 en el río Lobos. Y ahora podemos completar las ramas que restan, que es para que la suma me dé 1. Aquí sería 0,5 también, aquí sería 0,4 y aquí sería 0,55. Para que la suma con 0,45 me dé 1. Bien, ¿qué me pide? Apartado A. Calcular la probabilidad de que en la excursión no llueva. De que la excursión no llueva me están pidiendo la probabilidad del contrario de L. Probabilidad de LC, que no llueva, porque dijimos que le llamábamos lluvia que llovía a L. Y la probabilidad de LC puede ser la probabilidad de que llueva yendo a este destino o al destino I o al destino Z. Es decir, sería 0,4 por 0,5 más 0,35 por 0,4 más 0,25 por 0,55. Eso sería la probabilidad de que no llueva. Y haciendo estas sumas de estos productos me da 0,4775. Ya tengo el apartado A resuelto. Esto es teorema de la probabilidad total. Y ahora vamos a hacer el apartado B, que me dice: si en la excursión realizada por este socio ha llovido, bueno, pues tenemos un sí condicional y la condición es que haya llovido. ¿Cuál es la probabilidad de que este socio haya ido al nacimiento del río Cuervo? Es decir, me están pidiendo la probabilidad de X, que vaya al río Cuervo, condicionado a L, a que haya llovido. Entonces, la probabilidad de X condicionado a L es la probabilidad de X y L partido por la probabilidad de la condición, que es L. Y la probabilidad de que haya ido al río Cuervo y haya llovido es 0,4 por 0,5. Y para la probabilidad de L es, como en el apartado A hemos visto la probabilidad de que no llovía, ahora la probabilidad de que llueva es 1 menos la probabilidad de que no llueva. Entonces lo hago por el suceso contrario. Esto sería 1 menos la probabilidad de LC. Bien, aquí hay un error, puse 0,775, me he olvidado del 4, es 1 menos 0,4775. Hay que corregir esto, y el cociente, una vez corregido, me va a dar pues lo que me dé. Ahora ya no me va a coincidir porque a esto arrastra el error, pero aquí entonces tenemos dos errores en este ejercicio. Uno es que aquí es una Z, donde está esta X es una Z, y aquí falta un 4. Bueno, esto es una omisión leve, pero tener cuidado. Bien, pasamos al siguiente ejercicio. La publicidad de una marca de bolígrafos afirma que escribe 2 kilómetros. Para realizar un control de calidad se considera que la longitud de escritura de estos bolígrafos puede aproximarse por una variable aleatoria con distribución normal de media nu, kilómetros y desviación típica 0,5 kilómetros. Obtenga el número mínimo de bolígrafos que deberían seleccionarse en una muestra aleatoria simple para que el error máximo cometido en la estimación de nu por la media muestral sea como mucho 0,05 kilómetros con un nivel de confianza del 95,44%. Bien, entonces lo que tenemos en primer lugar es X, que es la variable que me designa la longitud de escritura de los bolígrafos. Bien, que le llamamos X, que es una normal de media, en principio nu desconocida, y desviación típica 0,5 kilómetros. Apartado A. Obtenga el número mínimo de bolígrafos que deberían seleccionarse en una muestra aleatoria simple para que el error máximo cometido en la estimación de U por la media muestral sea como mucho 0,05 kilómetros con un nivel de confianza del 95,44%. Bien, entonces me están pidiendo el radio del intervalo. Fijaros que el radio del intervalo para la media viene determinado. El radio del intervalo coincide con el error máximo cometido. Eso también es algo que tenemos que saber. Entonces, el error máximo cometido siempre que damos un intervalo de confianza coincide con el radio. Eso no lo olvidemos. Y el radio viene dado por Z alfa medios, que es el valor característico que se va a obtener a partir del nivel de confianza, por sigma partido raíz de n, donde sigma es la desviación típica de la población, en este caso 0,5, y n en este momento es lo que me están pidiendo porque es el tamaño de la muestra. Y esto tiene que ser, el error tiene que ser como mucho 0,05, es decir, menor o igual que 0,05, es decir, no puede pasar de ahí, de 0,05. Ese es el error. Y a partir de esta desigualdad hallar n. Bueno, pues entonces tengo que hallar z alfa medios. Z alfa medios lo voy a obtener a partir del hecho de que 1 menos alfa, que es el nivel de confianza, es 0,9544. Si 1 menos alfa es 0,9544, alfa es 0,0456, alfa medios es dividir esto entre 2 y me queda esto, y 1 menos alfa medios es 0,9772, que este es el valor de probabilidad acumulada
en la normal tipificada hasta z alfa medios, es decir, que la probabilidad de que z sea menor que z de alfa medios es 0,9772. Ahora, para buscar a z de alfa medios hacemos una lectura inversa en la tabla de la función de distribución de la normal tipificada y buscamos el 0,9772 y lo encontramos aquí, justamente aquí, que se corresponde para un valor de z2, 0 en la columna 0, es decir, para z igual a 2. Entonces, z alfa medios va a ser 2. Este es el valor que estoy buscando. Bueno, pues una vez que ya tengo z alfa medios, tengo sigma, voy a esta desigualdad, la que os dije, la del radio, y os quedaría 2 por 0,5 partido raíz de n menor o igual que 0,05. El raíz de n que está dividiendo lo paso multiplicando al 0,05 y 2 por 0,5 es 1. Entonces me queda 0,5 raíz de n mayor o igual que 1. El 0,5 lo paso dividiendo aquí a la derecha al 1 y 1 entre 0,05 es 20, raíz de n mayor o igual que 20 y elevo al cuadrado para cancelar la raíz y n sería mayor o igual que 20 al cuadrado, que es 400. Así que el valor mínimo de bolígrafos que debo tomar en una muestra para que ocurra que el error cometido sea menor que 0,05 kilómetros es de 400 bolígrafos. Pasamos al apartado B, que me dice si la longitud media de la escritura no es la anunciada en la publicidad, es decir, es de 2 kilómetros, que es lo que me dice en la publicidad, calcular la probabilidad de que con una muestra de 16 bolígrafos elegidos al azar se pueden escribir más de 30 kilómetros. Bien, aquí lo que tenemos que definir es una nueva variable, que es la variable la suma de las longitudes de 16 bolígrafos, que es con ahora que lo que voy a trabajar, que es lo que me pide, es que esa suma de los 16 bolígrafos trabajando juntos me permitan escribir más de 30 kilómetros. Entonces defino la suma de escritura de 16 bolígrafos, que le llamo x1, x2, x3, etcétera, x16. Si yo esta suma la divido entre 16, lo que obtengo es la media muestral para tamaño 16, que sería esta. Si yo cojo la suma y la divido entre 16, obtengo lo que le llamábamos x barra, que era la media muestral, en este caso particular para tamaño de la muestra 16. Y recordar que la media muestral para tamaño 16 era una normal de media, la media de la población, que en este caso estamos suponiendo que es 2. Y la desviación típica era la desviación típica de la población 0,5 partido por la raíz cuadrada del tamaño de la muestra, por raíz de 16. Es decir, que la media muestral es una normal 2,0125. Por otra parte, sabemos que S despejado de esta identidad es 16 multiplicado por la variable tamaño muestral. Entonces vamos a calcular, para ver qué tipo de normal es S, para ver qué tipo de normal es la variable S, vamos a calcular la media o la esperanza y su desviación típica. Vamos con la media. La media de S o esperanza de S, yo aquí lo represento por esperanza, es lo mismo que la media, es la esperanza de 16 por X, pero la esperanza es 16 por la esperanza de la media, y la esperanza de la media era 2, así que esto me va a dar 16 por 2, que es 32 kilómetros. Esa es la esperanza de S. Y la varianza de S. La varianza de S es la varianza de 16 por X barra. Y la varianza de 16 por X barra, la varianza sale elevado al cuadrado. Cuando calculamos la varianza de un escalar por una variable aleatoria, el escalar, en este caso 16, sale elevado al cuadrado. Estas son dos fórmulas que tenemos que saber para hacer el ejercicio. Entonces, 16 al cuadrado por la varianza de X. Y la varianza de X es la desviación típica al cuadrado de X barra. Y es recordar que la desviación típica era 0,5 partido a raíz de 16. Al elevar esto al cuadrado queda 0,25 partido por 16. Este 16 se cancela con un 16 de aquí, queda 16 por 0,25. Esto sería la varianza de S. Como yo lo que quiero es la desviación típica, entonces la desviación típica de S es la raíz cuadrada de la varianza, es la raíz cuadrada de esta expresión. La desviación típica es, entonces me va a dar la raíz cuadrada de esa expresión, que me va a dar 2 kilómetros. Entonces ya tengo los dos parámetros de que se corresponden con S, es decir, que la variable S o variable suma, que es la con la que voy a estudiar ahora, a trabajar ahora, es una normal de media 32 y desviación típica 2. ¿Qué me pide el ejercicio? ¿Cuál es la probabilidad de que S, que es la suma de todos escribiendo juntos, sea mayor de 30 kilómetros? Probabilidad de S mayor que 30.
y bueno, entonces como es una normal 32,2, la tipifico, paso a z, restándole 32, que es su media hora, dividiendo por 2, que es su desviación típica. Esto da 32, 30 menos 32 es menos 2 entre 2 menos 1, probabilidad de z mayor que menos 1. Y la probabilidad de z mayor que menos 1 coincide con la probabilidad de z menor que 1. Voy a la tabla y la probabilidad de z menor que 1 es 0,8413. Así que el resultado que yo estoy buscando es precisamente 0,8413, que es la probabilidad de que una muestra de 16 bolígrafos me escriba más de 30 kilómetros. Vale, pasamos allá al bloque B y empezamos con el ejercicio B1, que me dan una matriz con un parámetro A y me piden calcular el valor real del parámetro M para que se verifique esa igualdad, a cuadrado menos 5A igual a menos 4I, donde I es la matriz identidad. Y luego para m igual a 1 indicar si la matriz es invertible y en caso afirmativo calcular su inversa. Bueno, pues vamos a empezar con el apartado A, y el apartado A, para ello vamos a escribir a cuadrado menos 5A igual a menos 4i, pero con las matrices correspondientes. Entonces a cuadrado es A por A. Entonces escribo A multiplicado por A, lo indico, A por A menos 5 por A, menos 5 por A, igual a menos 4i, igual a menos 4 por la matriz identidad. Bueno, entonces una vez que la tengo expresado en forma ya de matrices, voy a hacer las operaciones aquí indicadas. Lo primero, el producto. Y este es un producto que va a obtener esta matriz. Fijaros, por ejemplo, primera fila por primera columna, 3 por 3, 9, más 1 por 0, más 2 por 1, 9 más 2 por 1, 9 más 2, 11. La siguiente, primera fila, segunda columna, 3 por 1 es 3, 1 por m es m, 2 por menos 1 menos 2. Entonces 3 menos 2 es 1, 1 más m, pues 1 más m. La primera fila, tercera columna, 3 por 2, 6, 1 por 0 es 0, 2 por 2, 4, 6 más 4, 10. Bueno, y así con todas las demás. Ahora empezaríamos con la segunda fila, el resto de columnas, y haríamos la segunda fila del producto. Y por último, la tercera fila con las columnas de A, las tres columnas, obtendríamos los tres elementos que se corresponden a la tercera fila del producto. Bueno, ahora, menos 5 por A, pues menos, el menos en principio lo dejo, menos, y el 5 lo entro multiplicando a todos los elementos de A. 5 por 3, 15, 5 por 1 es 5, 5 por 2, 10, 5 por 0, 0, 5 por m, 5m, 5 por 0, 0, 5 por 1 es 5, 5 por menos 1, menos 5 y 5 por 2, 10. Igual a menos 4. Y el menos 4 entra a multiplicar a los tres unos de la diagonal principal en la identidad, obteniéndose la matriz menos 4, menos 4, menos 4 en la diagonal. Bien, y 0 en el resto. Hago esta resta componente a componente. Esto tampoco tiene nada que explicar. Es componente a componente y se restan. Y lo igualo a la matriz que tengo a la derecha. Y ahora ya, una vez que ya tengo dos matrices iguales de orden 3×3, dos matrices son iguales, para que sean iguales sus componentes tienen que ser iguales en la misma posición que ocupan. Fijaros que los que no dependen de m, los valores que no dependen de m me coinciden. Fijaros en la primera columna, menos 400 y aquí menos 400. Y en la tercera columna, que tampoco hay m, es 00 menos 4 y 00 menos 4. Con lo cual, en principio la igualdad se está produciendo para esos valores. Si hubiese un valor que no me coincidiera, imaginaros que aquí me apareciera un 1 y aquí un 0, el problema ya no tendría solución, porque por muchos valores que tuviera m, las matrices nunca iban a ser iguales. Pero aquí no es el caso. Entonces ahora, ¿qué tienen que coincidir de forma simultánea? Pues tiene que ocurrir que menos 4 más m sea igual a 0, que m al cuadrado menos 5m sea igual a menos 4 y que 4 menos m sea igual a 0. Y para que eso ocurra, vamos a ver qué valores tiene que tener m. Para el que ocurra la primera identidad, m tiene que ser 4. Para que ocurra la segunda, m puede ser 4 o 1. Esto es una ecuación de segundo grado que se resuelve y me da o 4 o 1. Y para el caso 4 menos m igual a 0, m tiene que ser 4. ¿Hay algún valor de m que satisfaga simultáneamente las tres identidades? Pues obviamente sí, es el valor m igual a 4 y ese va a ser la solución del problema, m igual a 4. m igual a 1 no vale, porque m igual a 1 solo me verifica la igualdad del elemento a su 2, pero no me verifica las otras, Bueno, pues pasamos al apartado B. Me dice ahora, para m igual a 1, indíquese si la matriz A es invertible. Para m igual a 1, la matriz A ahora se transforma en esta matriz, sustituimos m por 1, y para ver si es invertible lo que vamos a ver es si el determinante es distinto de 0. Si ocurre eso, la matriz A tiene inversa. Para hallar el determinante lo podéis hacer por la regla de Sarrus o lo podéis hacer desarrollando por los adjuntos de la segunda fila, que es donde tiene muchos ceros, o tiene dos ceros, y si desarrollo por los adjuntos de esta fila sería 1, el determinante sería 1 por su adjunto, y su adjunto es quitar la fila y la columna que contiene el 1 y me queda el determinante de 3, 2 y 1, 2.
1 por su adjunto, que es el determinante este, y esto es 6 menos 2, 4. El determinante de A es 4. Una vez que tengo el determinante, como es distinto de 0, ya puedo afirmar que la matriz es invertible, y por lo tanto voy a calcular la inversa. El siguiente proceso es calcular la adjunta, la matriz adjunta de A, y para la matriz adjunta voy a calcular los elementos adjuntos uno a uno. Por ejemplo, para el 3 elimino la columna y la fila y me queda el determinante de la matriz 1, 0 menos 1, 2, que es 1 por 2 menos 0, 2. 2. Para el 1 elimino fila y columna, y como me quedan dos ceros aquí, en este determinante a mí me da a quedar un 0. Para el 2 elimino la columna y la fila y me queda 0 por menos 1, menos 1 por 1, menos 1, me queda menos 1. Y el sígeno se mantiene porque es una posición donde la suma de la fila y la columna es par. Para este 0 elimino la columna y la fila y me queda 1 por 2 más 2 por 2, 4. 4 y cambia de sígeno, es menos 4. ¿Por qué cambia de sígeno? Porque estamos en la posición 2, o sea, fila 2, columna 1, que suma impar, por tanto cambia de signo. Aquí, el 1 central, le quito la columna y la fila y me queda 3 por 2, 6, 6 menos 2, 4. Y mantiene el signo porque la posición es suma par. 0, quito fila y columna y queda menos 3, menos 1, menos 4, pero ahí en esa posición cambia de signo, aquí sería un 4. El 1 cambia aquí, no, quito fila y columna y queda 0 menos 2, menos 2, sí, menos 2 sin cambiar. El menos 1, quito fila y columna, quedan dos ceros, 0. Y el 2 final queda, quito fila y columna y me queda, el determinante queda 3. Esa sería la matriz adjunta. El siguiente paso es la traspuesta de la junta. Bueno, la traspuesta de la junta es la primera fila pasa a ser primera columna, la segunda fila pasa a ser segunda columna y la tercera fila pasa a ser tercera columna. Y por último, dividir por el determinante, es decir, esta matriz dividirla por 4, es decir, multiplicarla por un cuarto. Si yo la multiplico por un cuarto, yo tengo el determinante. Multiplicarla por un cuarto consiste en multiplicar por un cuarto todos los elementos de la matriz y me va a dar esto ya simplificado. Esa es la matriz inversa, que es lo que me pide el apartado B para m igual a 1. Vamos con el problema B2. El B2 es un problema de programación lineal. Me dicen la región del plano S está definida por las siguientes expresiones. Ahí me dan unas desigualdades y determinar las coordenadas de sus vértices y representar en el plano la región S. Bueno, pues vamos a escribir las desigualdades. Al mismo tiempo vamos a ir dibujando las rectas que me determinan las restricciones. Vamos allá. X mayor o igual que 3. Pues X mayor o igual que 3 voy a dibujar la recta X igual a 3 y está claro que los puntos que verifican la desigualdad son los que están a la derecha de la recta. Son todos los que están a la derecha de la recta roja y los que evidentemente están sobre ella. Los que están sobre ella son los que verifican la igualdad y los que están a la derecha los que verifican la desigualdad mayor. Vamos con la otra, que es 0 comprendido entre y comprendido entre 0 y 15. Vamos a dibujar la recta y igual a 15, que sería esta, y la recta igual a 0 es el eje de las X, ya no la dibujo. Aquí en realidad serían dos desigualdades, una es la recta igual a 15, aquí la recta verde, y igual a 0 el eje de las X. Los valores comprendidos entre 0 y 15 son los que están en esta especie de rectángulo, es decir, ya teníamos que X era mayor que 3, y entonces ahora me queda este rectángulo abierto a la derecha de forma infinita, pero ya ceñido en con estos tres lados. Bien, pasamos a la siguiente, que es y menos 5 más x medios mayor o igual que 0. Dibujo la recta y menos 5 más x medios igual a 0, dándole valores a x y viendo qué valores toma y dándole dos valores. Dibujo la recta y esa recta en color azul es esta que aparece aquí. La cuestión es, ¿cuál es el semiplano que verifican las desigualdades? ¿El que está encima o el que está debajo? Si cojo el 0, 0 que está debajo, sustituyo por 0 la y, el 0 por x y queda menos 5 mayor o igual que 0. ¿Es cierto que menos 5 sea mayor o igual que 0? La respuesta es no. Por tanto, el 0, 0 no forma parte de las soluciones, así que la solución no puede estar en el semiplano debajo, tiene que estar en el semiplano superior. Por lo tanto, ahora los puntos que ya voy obteniendo son estos que están, los que decía antes, que están en la recta y limitados por aquí. Es decir, este triángulo que me queda aquí ya hay que descartarlo. Entonces queda así. Bien, pasamos a la siguiente, que es y menos x igual a 10. Y menos x igual a 10 en color naranja. Aquí lo tengo. Y es esta recta, y esta recta también la solución, vamos a ver si es el semiplano de abajo o el de arriba. Si cojo el 0, 0, 0 es menor o igual que 10. Sí, por lo tanto es la zona de que está, donde el semiplano que contiene el 0, 0, es la que está por debajo. Entonces ahora lo que descartamos es esta esquinita triangular que hay aquí, porque los puntos ahora pasan a formar parte de esta zona
por debajo de la línea esta naranja. Y el último es y más 20 mayor o igual que 2x, lo dibujo con una línea violeta. ¿Qué es esto? Y el 0, 0, por ejemplo, verifica la condición. 0 más 20 es mayor que 0. Pues sí, porque queda 20 mayor que 0. Entonces serían los puntos que están a este lado. Bueno, pues entonces el solapamiento de todos esos puntos me va a dar este 1, 2, 3, este pentágono irregular que aparece aquí, que lo voy a sombrear, que sería así, sombreado, y me genera estos vértices, que les voy a llamar C, D, E, F y G, que es lo que me pide en el apartado A, determinar las coordenadas de sus vértices y represente en el plano la región S. Bien, la región S es la región azul sombreada. Y ahora vamos con los vértices. Vamos con el vértice C. El vértice C es la intersección de la recta y menos x igual a 10, que es la recta roja, con la recta naranja, que era la recta, la recta naranja, que era y más x, con la recta roja, que es x igual a 3. Si x es igual a 3, pues y es igual a 10 más 3 a 13. Entonces el punto C es el 3, 13. Pasamos al punto del punto D, es la recta y menos x igual a 10 con la recta horizontal y igual a 15. Y si es igual a 15, x es igual a 15 menos 10 a 5. Si x es 5, el punto es el 5, 15. Ahora vamos con el punto E. El punto E es la intersección de la recta esta, que era la recta violeta, ¿no? Que era y más 20 igual a 2x, con la recta horizontal igual a 15. Si es igual a 15, me queda que 2x es igual a 35, x es 35 medios. El punto es 35 medios, 15. Vamos con F. F, bueno, haciéndolo de forma análoga, hacemos la intersección de estos dos, resolvemos este sistema de ecuaciones lineales y me va a quedar el punto 10, 0 para F, y para el punto G lo mismo, calculamos la intersección de las rectas que se cruzan en el punto G y obtengo el punto 3, 7 medios. Bueno, pues ya tengo los vértices. Una vez que tengo los vértices, en el apartado M me dice obtenga el valor máximo y el valor mínimo de la función f de x más y en esta región, indicando los puntos en los cuales se alcanzan esos valores. Tanto los máximos como los mínimos siempre se van a producir en los vértices. Entonces voy a sustituir en el vértice C por la función f, en el vértice C sustituir x por 3 e y por 13, sumar las coordenadas. Entonces f de C sería 13 más 3, 16. f de C, 15 más 5, 20. f de 35 medios más 15. 35 medios más 15 son 65 medios, que son 32,5. La función en el punto F es, F era 10, 0, pues 10 más 0, 10. Y en el punto G es 3 más 7 medios, que es 13 medios, 6,5. ¿Cuál es el valor más alto? El valor más alto es 32,5, que se alcanza en el punto E. Entonces la solución del máximo es el valor 32,5 en el punto E. Y el mínimo se alcanza en 6,5, que es en el punto G. Entonces, los puntos donde se alcanzan los mínimos es en el G que era el punto 3, 7 medios, y su valor es 6,5. Bueno, pues este sería el apartado B2, es un programa de programación lineal que no hay que plantear porque ya me viene planteado las desigualdades, entonces es muy fácil, ¿no? El B3 me dice que se considera una función real de variable real dada por la siguiente expresión. Aquí me dan la función. Es un polinomio de grado 1 multiplicado por una exponencial, indique el dominio de la función y obtener el valor del parámetro k para que la tangente a la función en el punto de abscisa x igual a 1 sea horizontal y determine también la ecuación de la recta tangente a la función en dicho punto. Bueno, pues lo que tenemos que hacer primero el dominio. El 3 es una constante, no tiene ningún problema. X más k es un polinomio de grado 1 cuyo dominio es todo R. Y la función exponencial sabemos que su dominio es todo R también. Por lo tanto, aquí no hay ningún problema y el dominio es todo R. El dominio de esta función es todo R. A continuación me dice que obtenga el valor de k para que la tangente a la función en el punto x igual a 1 sea horizontal. Bueno, la tangente a la función en el punto de abscisa x igual a 1 tiene por pendiente la derivada en el punto. Es decir, f de 1 sería. Y para que sea horizontal, la pendiente es 0. Con lo cual, la condición es que f' de 1 sea 0. Para ello tengo que hacer la derivada de x. Y la derivada de x, fijaros que es un producto. Es 3 por luego un producto de dos funciones. Constante por función, el 3 no se deriva, derivada es 3 por.
Y ahora la derivada de un producto. Abro un corchete y derivo dentro el producto. Y la derivada del producto es derivada del primero, la derivada del primer factor. El primer factor es x más k, cuya derivada es 1, por el segundo factor sin derivar. De ahí que me quede e elevado a menos x más 2. Ahora, más la derivada de elevado a menos x2. La derivada de elevado a menos x2 es e elevado a menos x2 por la derivada de menos x2 por menos 1 medio. Entonces ya pongo menos 1 medio por elevado a menos x2 por el otro factor sin derivar, que es x más k. Pues por x más k. Esta sería la derivada. Aquí lo que voy a hacer es, fijaros que e elevado a menos x medios y elevado a menos x medios es factor común aquí dentro, lo puedo sacar para afuera y me queda 3 por e elevado a menos x medios, que multiplica, aquí multiplicaría 1, menos, y aquí multiplicaría 1 medio por x más k, es decir, x más k partido por 2. Bueno, pues esta sería la derivada. Y yo quiero ver que f' de 1 dónde se anula. Para que f' de 1 se anule, al sustituir la derivada por 1 me tiene que dar 0. Entonces, si sustituimos la derivada por 1 me queda 3e por 3e elevado a menos 1 medio, sustituyo la x por 1, que multiplica a 1 menos la x sustituyo por 1, 1 más k partido por 2 igual a 0. Bueno, la función exponencial no se anula nunca. Siempre es positiva, nunca se anula, es decir, esto es elevado a menos 1 medio, es 3 partido por raíz de esto, es distinto de 0. Entonces lo que se anula es lo que está dentro del paréntesis. Se tiene que anular lo que está dentro del paréntesis, y lo que está dentro del paréntesis es 1 menos 1 más k partido por 2 igual a 0. Vale, el 1, esta expresión que está restando la paso para el otro lado sumando, y me queda 1 más k, o k más 1 da lo mismo, partido por 2 igual a 1, el 2 pasa multiplicando, k más 1 igual a 2, si k más 1 es igual a 2, k es 2 menos 1, por tanto k es igual a 1. Y esta es la respuesta, la primera respuesta al apartado A, donde me dice calcular razonadamente el valor del parámetro k para que la tangente sea horizontal, es decir, tenga pendiente 0. Y ahora también me dice determinar la ecuación de la recta tangente a la función en dicho punto, es decir, en el punto x igual a 1. La recta tangente a la función siempre viene dada por la expresión punto pendiente, que sería y menos f de 1 igual a f' de 1 por x menos 1. Ahora bien, f' de 1 acabamos de ver que es 0. Entonces aquí 0, aquí todo se cancela y me queda 0 a la derecha. ¿Y quién es f de 1? F de 1 no lo tengo calculado, lo tengo que calcular, voy a la función y me queda para k igual a 1. Ahora ya doy por hecho de que k vale 1. Entonces me queda 6 por elevado a menos 1 medio. Veamos por qué. F de 1 me queda 1 más 1, 2. Aquí sería 2, porque x vale 1. Ahora estoy estudiando el caso que x igual a 1 y k vale 1. 3 por 2, 6. Por e elevado a menos 1 medio. 6 por e elevado a menos 1 medio. Esto sería f de 1. Y menos f de 1 igual a 0. Entonces, si despejo la y, queda que y es igual a 6 por e elevado a menos 1 medio. Pero e elevado a menos 1 medio es 1 partido por raíz de. Entonces, esto sería la ecuación de la recta tangente a la función en dicho punto. Es una recta horizontal, efectivamente, porque tiene pendiente 0 y coincide con este valor, 6 partido por raíz de. Vamos con el apartado B. Me dice, para k igual a 1, señale los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función. Bueno, pues para k igual a 1, la función es esta. Haciendo la derivada, me queda esta expresión. Bueno, y esto se anula, lo vimos que se anulaba para k y para x igual a 1. La derivada se anula para x igual a 1. Entonces, para x igual a 1 me divide el dominio, como el dominio es todo R, me lo divide en dos intervalos de monotonía, que son desde menos infinito hasta 1 y desde 1 hasta más infinito. Y tengo que ver qué es lo que ocurre en estos intervalos, si crece o decrece la función. Para ello tomo un punto cualquiera en el intervalo menos infinito 1, fácil de sustituir, por ejemplo, el más fácil es el 0, y lo sustituyo en la derivada. La derivada, recordar que está aquí, y aquí está expresada allí simplificada. Si sustituyo x por 0 aquí, me queda 3 por e elevado a 0, que es 3 por un medio, es decir, me da positivo. La exponencial siempre es positiva, entonces ya pongo aquí, esto siempre es positivo, y aquí al sustituir por 0 es un medio, por lo tanto, la f' de 0 es positiva. Si la función derivada es positiva, la función crece en el intervalo menos infinito 1. Y aquí en 1 más infinito, pues voy a tomar como punto referencial el 2. Si sustituyo por 2, aquí me queda 1 menos 2, queda negativo. Negativo entre 2, negativo. Como este siempre es positivo, la derivada es negativa, entonces la función es decreciente. Bueno, pues esos son los intervalos de crecimiento y decrecimiento
crecimiento de f. En menos infinito 1 crece y en 1 más infinito decrece. Pasamos al B4. El B4 me dice: un estudio sobre la obsolescencia programada en una marca de electrodomésticos reveló que la probabilidad de que un microondas se estropee durante el periodo de garantía es 0,02. Esta probabilidad se eleva a 0,05 para sus hornos eléctricos y se sabe que estos sucesos son independientes. Entonces, vamos a llamarle M a la que se estropea el microondas en periodo de garantía y vamos a llamarle H de horno a que se estropea el horno en periodo de garantía. Me está diciendo que la probabilidad de M... Bueno, sigo leyendo. Antes voy a definir los sucesos. Cuando el microondas se ha estropeado en el periodo de garantía, la marca amplía está por 2 años más. El 40% de los clientes con garantía ampliada no conserva la factura de compra durante los 2 años de ampliación. Bueno, pues entonces aquí le voy a llamar F a que el cliente conserva la factura. Bueno, entonces vamos a ver las probabilidades. Me dicen que la probabilidad de que se estropee el microondas en periodo de garantía es 0,02. Entonces, probabilidad de M 0,02. De que se estropee el horno es 0,05, porque aumenta 0,05. Y los clientes con garantía ampliada no conservan la factura. El 40% no la conservan, entonces la conservan el 60%. Entonces, la probabilidad de que conserven la factura condicionado a que la garantía se amplíe es la probabilidad de F condicionado a que se estropee el microondas, porque donde se amplía la garantía es cuando se estropea el microondas. Fijaros, aquí dice: cuando el microondas se ha estropeado en el periodo de garantía, la marca amplía está por 2 años más. Entonces se está refiriendo a este 0,6, que es que no conserva la factura, repito, porque 0,4 la conserva. No, 0,4 no la conserva. Y 0,6 por tanto la conserva. Así que este 0,6 sale de que la conserva. F conserva. La conserva condicionado al periodo de garantía. Bien. Bueno, pues ya tenemos estas tres probabilidades y a partir de aquí me dice: un cliente compra un horno y un microondas de esta marca. Obtenga la probabilidad de que se estropee al menos uno de ellos durante el periodo de garantía. Pues que se estropee uno de ellos es la probabilidad de que se estropee el microondas o el horno, es decir, la probabilidad de la unión. Probabilidad de la unión, M unión H, que es la probabilidad de M más la probabilidad de H menos la probabilidad de la intersección. La probabilidad de M es 0,02, la probabilidad de H es 0,05 y la probabilidad de M intersección H, fijaros que me dice que se sabe que estos dos sucesos son independientes. Si son independientes, la probabilidad de la intersección es el producto de las probabilidades. Entonces esto es igual a 0,02 para M, 0,05 para H, sumados, menos la probabilidad de la intersección, que es el producto de las probabilidades porque los sucesos son independientes. Haciendo las correspondientes operaciones, este es el resultado del apartado A. Y vamos con el apartado B. Un cliente ha comprado un microondas. Bien. Calcular la probabilidad de que se le estropee durante el periodo de garantía y conserve la factura. Es decir, me está pidiendo la probabilidad de que se le estropee en el periodo de garantía, de probabilidad de M, y conserve la factura, y F, probabilidad de M intersección F. Pues bueno, sabemos que la probabilidad de una intersección es la probabilidad de uno de ellos, en este caso la probabilidad de M, por la probabilidad del otro condicionado al primero. Pero entonces es probabilidad de M por la probabilidad de F condicionado a M. La probabilidad de M lo tenemos, que es 0,02, y la probabilidad de F condicionado a M también lo tenemos del enunciado, que era 0,6. Entonces esto es 0,02 por 0,6, resultado final 0,012. Bueno, este es un problema sencillo de sucesos y pasamos al siguiente y último, que me dice: determinado modelo de lavadora tiene un programa de lavado con un consumo de agua que puede aproximarse por una variable aleatoria con distribución normal, cuya desviación típica es de 7 litros. En una muestra aleatoria simple de 10 lavadoras, los consumos de agua en un lavado con este programa fueron los siguientes. Bien, me dan ahí los litros de los 10 lavados y construye un intervalo de confianza al 90% para estimar el consumo medio de agua de este modelo de lavadoras con dicho programa de lavado. Bueno, lo primero que observamos es que tenemos una muestra de 10 lavadoras, n igual a 10, y la variable aleatoria de la población es el consumo de agua, que tiene media desconocida y desviación típica 7, eso es lo que me dice también en el enunciado. N igual a 10, repito, y la media muestral, que es X barra, es la suma de estos 10 valores partido por 10. Entonces hago la media muestral, que sumando todos estos valores, la suma de todos ellos me da 410, dividido entre 10, no entre 40, que hay un error, es 410 entre 10, esto es igual
a 41. Sin embargo, el resultado final está bien. Bueno, pero repito, aquí hay esto sería un 1. Vamos a tratar de corregirlo en la medida de las posibilidades, aunque esto escribe muy mal. Un 1, perdonar ahí el error. Bueno, esto es fatal. Un 1. Ya veis ahí que ahí hay un error. Bueno, entonces pasamos a lo siguiente. Tenemos entonces la media muestral. Vamos al nivel de confianza. El nivel de confianza es del 90%, por lo tanto 1 menos alfa es 0,9. Si 1 menos alfa es 0,9, alfa es 0,1, alfa medios es 0,05 y 1 menos alfa medios es 0,95. El 1 menos alfa medios es la probabilidad acumulada dentro de la normal tipificada hasta el valor característico z de alfa medios. Y entonces ahora tengo que ir a la tabla de la normal, hacer una lectura inversa y buscar 0,95. Y 0,95 lo encuentro entre 0,9495 y 0,9505, que se corresponde con 1,64 y 1,65. Así que cojo el valor intermedio entre los dos, 1,645. Ese es el valor que voy a coger, z alfa medios. Y ahora escribo ya el intervalo, que es lo que me piden. El intervalo, recordar que es la media muestral. Aquí tengo la fórmula del intervalo, la media muestral más menos el valor característico z alfa medios por sigma, que es la desviación típica de la población, partido por el tamaño de la muestra, raíz cuadrada. Entonces ya tengo todos los valores porque tengo 41 litros, es la media muestral, 41 más menos 1,645 por la sigma, que era 7, partido a raíz de 10, que era el tamaño de la muestra. Bien, el TEN 41 es el centro del intervalo, siempre es el centro, el tamaño la media muestral. El radio va a ser esta expresión, y haciendo operaciones queda 41 más menos 3,641. Si lo resto tengo el extremo inferior del intervalo, si lo sumo obtengo el extremo superior del intervalo, con lo cual ya me queda resuelto el apartado A. Y vamos con el apartado B. El apartado B me dice, a partir de una muestra de 64 lavadoras, ahora N64, se obtuvo un intervalo de confianza para la media con una longitud de 5 litros. Obtén el nivel de confianza utilizado para construir el intervalo. Ahora me piden el nivel de confianza, me piden 1 menos alfa. Tengo que llegar a 1 menos alfa. El 1 menos alfa me procede del z de alfa medios. Aquí de 1 menos alfa llego a z de alfa medios, por tanto, al revés, tengo que partir de z de alfa medios. ¿Y z de alfa medios dónde está? Z de alfa medios está en la expresión que me determina el radio del intervalo. Entonces, lo que me está diciendo es, ¿cuánto vale el radio del intervalo? Pues me está diciendo que la longitud del intervalo es 5. Si la longitud es 5, o la amplitud es 5, el radio es la mitad, es 2,5. El radio es 2,5, así que tengo que igualar a 2,5 z alfa medio sigma partido raíz de n. Z alfa medio sigma partido raíz de n, que es el radio, lo tengo que igualar a 2,5. Bien, ¿qué valores tengo? Me dice que n es 64, entonces aquí tengo 64. Sigma sigue siendo 7. Y de ahí puedo despejar z alfa medios, así que sustituyo por los valores que conozco. Esto es raíz de 64 es 8, que pasa multiplicando el 2,5, 8 por 2,5 es 20, así que me queda 7 por z alfa medios igual a 20, z alfa medios 20 entre 7, y 20 entre 7 aproximadamente 2,86, si z alfa medios es 2,86, ahora voy a ver cuánto me vale la probabilidad acumulada hasta 2,86, y voy a la tabla, es 2,8 en la columna 6, 2,8 en la columna 6, me da 0,9979. Pues 0,9979, aquí tengo el valor de probabilidad acumulada, 0,9979, pero yo sé que el valor de z menor que z alfa medios es precisamente 1 menos alfa medios. Entonces este 0,9979 es igual a 1 menos alfa medios. De aquí despejo alfa medios, que es 0,0021, despejo alfa, que es 2 por 0,0021, y por último calculo 1 menos alfa, que es 0,9958, que es lo que me va a dar el nivel de confianza. Por tanto, el nivel de confianza en tanto por ciento será el 99,58%. Eso es lo que me pide el problema. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Se ha acabado la resolución del examen. Espero, los dos bloques, el A y el B. Espero que os haya servido de ayuda y vuestro profesor ha de tener siempre la última palabra en todas las dudas que os pueda suscitar esto. Perdonad los errores que se me hayan colado y os espero en los próximos vídeos.